Buenas a todos. Hoy quiero hablar sobre la medición de impacto. Nos preguntan muchas veces, creo que es un tema cada día más en boga, todo el tema de la medición de impacto, ¿no? Incluso hay quien define una empresa social en una empresa que genera un impacto y lo mide, cosa que ya en podcast anteriores pues yo creo que no tiene mucho sentido. Una empresa social si su esencia es social, si genera un impacto social y si deja las cosas mejor que las ha encontrado, no si lo mide, mi opinión. Por otro lado, nos preguntan mucho cómo medir el impacto y si deben medir el impacto, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que nosotros en MiCrowd medimos el impacto. También es verdad que tenemos un equipo de 40 personas y podemos dedicar recursos, ni siquiera una persona, a medir el impacto, pero la realidad es que lo medimos. ¿Por qué lo medimos? Lo medimos porque nos sirve para mejorar nuestro negocio. Es decir, ¿nuestro negocio en qué se basa? Nuestro negocio se basa en escuchar a la mujer, saber qué necesita y ser proveedor del servicio que la mujer necesita. Si yo consigo maximizar el impacto de la mujer, es porque de alguna manera estoy acertando en qué maximiza el valor para esta mujer o el valor añadido, ¿no? Entonces, por eso medimos el impacto. No medimos el impacto porque nos sintamos con la responsabilidad de medir el impacto, por supuesto. Nadie nos obliga a medir el impacto, no tenemos socios que nos digan, oye, tenéis que medir el impacto y estos son tus drivers. De hecho, diré más, los fondos que se nos han acercado a nosotros y nos han pedido que midamos el impacto, al final se han perdido por el camino, realmente. Creo que esta obsesión por medir el impacto hace que muchas empresas pierdan el foco. El foco de las empresas tiene que ser, al principio, cuando nacen, ser, digamos, sostenibles, sobrevivir y luego con el tiempo ser rentables. Por supuesto que vuelvo al concepto de beneficiando a los stakeholders, porque yo pienso que las empresas que benefician a los stakeholders en el largo plazo son más rentables para los shareholders, es decir, el stakeholder es todo el mundo que tienes alrededor, como ya he comentado en otros podcasts, y el shareholder es el accionista. Creo que las empresas que benefician, como decía, a los stakeholders terminan beneficiando a los shareholders más que las que no lo hacen, pero sí que es verdad que si tienes que poner por delante vender y comerciar a medir el impacto, pues no hay color, obviamente, ¿no? ¿Y por qué hago este podcast y por qué, vamos a decir que me preocupa entre comillas, porque tampoco es que sea una cosa grave, pero sí que veo una pequeña obsesión en nuestro sector, ¿no? Que es un sector tan joven e incipiente que bueno, pues seguro que comete errores de inmadurez, ¿no? Veo que la gente está obsesionada con impactar, que eso es bueno, pero la obsesión debe ser impactar y no medir lo que has impactado. Y tampoco se puede convertir toda esta medición en un delirio de números, de KPIs, de indicadores de la calidad de tu empresa. La calidad de tu empresa la definición de calidad de tu empresa no va a venir definida por cómo lo midas, sino cómo impactes, ¿no? Y luego, en otro orden de cosas, es decir, por resumir, primero hay que generar el impacto y luego hay que medirlo. No hay que montar una empresa para medir el impacto. Segundo, tenemos que intentar que el marketing no sea un delirio, que no sea que todo el marketing sea no cómo estamos midiendo el impacto y a cuánta gente estamos llegando, etcétera. No se puede convertir en una herramienta de marketing, porque entonces medir el impacto se convertirá en una medida o en una medición snob, ¿no? Y al final lo importante es impactar, no contarlo. 3, obviamente, si tienes recursos,
pues es algo que ayuda a que tu producto sea mejor. O sea, es decir, si tú eres capaz de medir a cuánta gente llegas, a cuánta gente ayudas, cuántos puestos de trabajo generas, etcétera, pues una de las métricas, por ejemplo, en mi crowd que más nos enorgullecen es que generamos 2,45 puestos de trabajo por cada crédito que damos. Obviamente, como no vamos a compartir esto con todo el mundo y gracias a Dios tenemos recursos para poder medirlo. Pero lo primero que hicimos no fue ponernos a medir la creación de empleo porque se hubiera distorsionado toda la empresa. Lo primero que hicimos fue dar créditos y de estos créditos salen unas consecuencias que se pueden medir. Algunas consecuencias son económicas y otras consecuencias son sociales y algunas son la mezcla de las dos. Y obviamente se pueden medir y para el inversor es un mejor producto si yo le transmito todo el crecimiento en empleos que estamos generando. El inversor está más contento, el inversor entiende mejor su inversión, el rendimiento no solo es económico sino que también tiene otro tipo de rendimiento. Pero insisto, lo primero es que el producto sea viable. Entonces, la escala de prioridades no puede ser medir. O sea, la escala de prioridades, pues en una empresa, como dije antes, lo primero es sobrevivir, lo segundo tiene que ser rentable, ¿no? Yo creo que serán más rentables las que mejor lo hagan en un mundo cada día más moral, ¿no? ¿Por qué el mundo cada día es moral? Pues quizás podría hacer otro podcast sobre mi reflexión sobre esto, pero creo que tiene muchísimo que ver con... De hecho, lo voy a hacer. Tiene muchísimo que ver con la información y el acceso a información, ¿no? Todo esto, por supuesto, por despedirme ya de esta semana, es una opinión particular mía y de llevar unos años en este sector. Y bueno, y ojalá que se cure, ¿no? Este delirio de la medición del impacto, ¿no? Creo que el delirio tiene que ser, o la obsesión tiene que ser generar el impacto más que medirlo. Bueno, espero que os haya interesado. Un abrazo a todos.